Shalom, soy María Fernanda Díaz y los invitamos a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Los sábados 9 de la mañana y 4 de la tarde. Nuestra dirección, calle 27, número 1697, piso número 2, en el barrio 1 de Mayo, en Paipa, Boyacá. Hola, te invitamos a la escuela de niños en donde puedas divertirte y aprender de la Torá aquí en Paipa, Boyacá. En Paipa, Boyacá tenemos escuela de danza y alabanza. Acompáñanos a nuestros tiempos de ayuno los días martes 5 de la tarde. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Todos los sábados, escuela juvenil a las 4 de la tarde. Te esperamos. Shabbat Shalom a todos aquellos que nos ven a través del canal de YouTube de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Hoy en este día de Shabbat vamos a tomar un tema muy especial que es ofrenda de holocausto. Y hoy desde aquí, desde Paipa, Boyacá, los invitamos a que se conecten cada vez con este canal, que se suscriban y allí va a encontrar muchas enseñanzas para edificar su alma. Entonces, Shabbat Shalom a aquellos que nos ven y Shabbat Shalom a los amados de aquí de Paipa, Boyacá. Bueno, vamos a iniciar entonces ofrenda de holocausto. Algo que el Padre nos venía guiándonos para estos tiempos de fiesta, porque cada vez que uno organiza o celebra una fiesta, usted tiene que hacerla que quiere el Padre, ¿sí? O usted no lo hace. Si no lo hace, yo le invito a que usted le pregunte al Padre, ¿sí? A que usted le diga: Padre, ¿tú qué quieres de mí personalmente? No qué quieres de nosotros, sino qué quieres de mí para estas festividades y estas fiestas, porque como lo veníamos hablando, son convocaciones ¿qué? Santas, son convocaciones santas, son convocaciones que el Padre estableció perpetuamente. Quiere decir que se tienen que cumplir, ¿sí? Para todo aquel que tenga identidad como hijo y como pueblo de Israel. El que no tiene identidad, estando en medio de una congregación y estando en un camino de restauración, pues no interesa nada, ¿cierto? Se presenta como cualquiera y hace lo que quiera y todas estas cosas. Pero nosotros, los que somos pueblo de Israel, sí tenemos claro nuestra identidad y sí tenemos claro que hay temor. O sea, quiere decir que usted, cuando se presente a la fiesta, usted debe presentarse con temor. ¿Temor es miedo? Temor es un respeto, una reverencia delante del Eterno, porque no son cualquier cosa, ¿sí? Porque usted está delante del Eterno. Cuando usted celebra una fiesta donde no está a cuentas con Dios, entonces ¿qué viene? Acarrea juicio, se acarrea juicio. Entonces, por eso, cada uno de nosotros debe ser pensante en medio de esta hora. Yo creo que acá cada uno de los que nos ven piensan, ¿sí? Tienen pensamiento, tienen cerebro. ¿Para qué? Para nosotros analizar nuestra vida, para nosotros evaluar nuestra vida, para nosotros reconocer nuestra vida, ¿sí? Para nosotros hacernos una evaluación a través de la Escritura y a través de la palabra. Entonces, si esto no pasa antes de que se celebre una fiesta, se acarrea juicio, ¿sí? ¿Y quién quiere juicio? ¿Quién quiere bendición? Entonces, la bendición también hay que pagar un precio para una bendición. Entonces, por eso, en medio de esta hora vamos a hablar acerca de la ofrenda de holocausto, porque el Padre nos guiaba para este tiempo de Yom Teruah. ¿Qué es Yom Teruah? La primera fiesta de otoño, ¿cierto? Que lo llaman la fiesta también de las trompetas, ¿cierto? Que hay que tener nuestros oídos espirituales abiertos, que lo que Yahweh nos está diciendo que tenemos que hacer, que lo que Yahweh ha visto que hemos pecado delante de su presencia, que lo que Yahweh ha visto que tenemos que cambiar, que no podemos seguir igual, ¿cierto? Y más cuando se llevan muchos años
Entonces, siempre el Padre va viniendo a hablar, ¿cierto? El Padre siempre viene y nos habla y nos dice. Entonces, hola, O-L-A-H, es la palabra hebrea que normalmente se usa para ofrenda quemada. Porque vamos a hablar de esto. Vamos a ir a Levítico 23. Y vamos a ir al verso 23. Sí, Levítico 23, lo voy a leer en este versión porque esta la necesito. Levítico 23, verso 23, yo ya se lo voy a leer. Dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla de los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendrás día de reposo, Shabbatón, una conmemoración al son de trompetas, teruá, y a una apartada convocación santa. Ningún trabajo de siervos harás y ofrecerás ofrenda encendida a Yahweh. ¿Qué usted vio de diferente en medio de estos textos que acabé de hablar? Que habló Dios, el Padre, al pueblo de Israel. Sí, ya había dicho que ya tiene que ser un mandato, ¿cierto? Ya habíamos hablado acerca de los shofar, ¿cierto? De las trompetas, del toque de trompetas. Cada toque tiene un significado, ¿cierto? Pero también hay algo especial en el verso 25, que dice, Un trabajador. ¿y el otro contexto? El otro. Ok, ofrecerás ofrenda encendida a Yahweh. Acá dice especiales a Yahweh. Acá dice ofrenda especiales a Yahweh y acá dice, pero es que quiero por eso en esta versión, porque en la versión K2 dice ofrenda quemada. ¿Sí? Entonces cuando usted se presenta a una fiesta, usted se presenta para entregar ¿qué? Usted no puede ir con las manos vacías. ¿Sí? Usted no puede ir y presentarse y ya, listo, llegué a la fiesta, muchas gracias, nos gozamos, qué rico, pasamos y hasta luego. No, primero tiene que ir con entendimiento de lo que el Padre ya le está direccionando su vida, de cómo usted se va a presentar con las cuentas claras delante del Padre, pero también tiene que llevar una ofrenda. En este caso, la ofrenda quemada. ¿Sí? ¿Y dónde nosotros vamos a mirar esa ofrenda quemada? Es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Porque la ofrenda quemada es la ofrenda de holocausto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el nombre de ofrenda quemada en hebreo? Hola. Hola. Significa lo que sube o asciende. Otra palabra que se usa a veces es kalil. K-A-L-L-I-L. Kalil. Que significa todo. Escríbalo porque es importante para que usted entienda lo que el Padre nos quiere enseñar en esta palabra. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa hola? Lo que sube o asciende. Y también muchas veces se utiliza la palabra ¿cuál? Kalil, que significa todo. Si usted tiene marcador, subraya. Subraya lo que significa, lo que sube o asciende y todo. En otra versión podemos ver la palabra holocausto, en unas dicen ofrenda quemada y en otras dicen holocausto. Lo que está completamente quemado. Eso significa holocausto. Lo que está completamente quemado. Vamos a ir a Levítico 1. Que nos habla específicamente de la ofrenda de qué? ¿Cómo dice el título de su Biblia? Ofrenda de holocausto. Ofrenda de holocausto en otra versión. Procedimiento para las ofrendas quemadas. Ofrendas quemadas. Okay. ¿Qué otra versión dice otra palabra? Levítico 1. Ofrenda de holocausto. Listo. Entonces dice, cuando alguno de vosotros ofrezca una ofrenda a Yahweh, ofrecerá su oblación del ganado, de la manada y del rebaño.
Si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada, le ofrecerá un macho sin mancha. La ofrecerá a la puerta de la tienda de reunión para que sea aceptada ante Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza, estoy en el versículo 2 al 5. Si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada, le ofrecerá un macho sin mancha. La ofrecerá a la puerta de la tienda de reunión para que sea aceptado ante Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para él hacer expiación por él. Y matará al buey delante de Yahweh, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, presentarán la sangre y rociarán la sangre alrededor del altar que está a la puerta de la tienda de reunión. ¿Listo? Acuérdense que había una palabra cuando ofrenda, de ofrenda, o ¿qué significa? Acercarse. ¿Listo? La ofrenda de holocausto o esta ofrenda es acercarse. Y viene de la palabra carab, C-A-R-A-B, carab, del 7126. Cuando yo presento una ofrenda, ¿para qué quiero? ¿Qué hacían ellos? ¿Coger la ofrenda y dejarla ahí? ¿Tener la intención de presentar una ofrenda? La palabra que acabo de decir. Acercarse. Acercarse. Tenía que ellos coger la ofrenda y acercarse a donde tenían que colocarla, ¿cierto? Para que pudieran tener expiación, ¿cierto? Para que ese animalito fuera una ofrenda. ¿Para qué? Para expiar todos los pecados, ¿cierto? Para ser aceptables delante del Padre. Entonces, la palabra carab significa acercar, abordar. Significa consagrar, atraer, entregar, hacer que se acerque, juntar, llevar, presentar, venir. Entonces vamos a ir analizando. Cuando nosotros vamos a celebrar fiesta, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos, ¿cierto? Usted celebra fiesta afuera. Usted coge y se acerca, ¿cierto? Incluso hay otra palabra que significa congregar. ¿Listo? ¿Qué significa congregar? ¿Le están apuntando? Después hago una evaluación. Congregar, presentarse, o sea, quiere decir que cuando usted va a ir a celebrar fiesta, usted va a hacer cará. Acercarse. ¿A quién? ¿Delante de quién? Del Padre. Del Eterno. O sea, ¿es cualquier cosa? No. Así es que yo voy para allá. No. Usted se va a acercar al Padre. Y acuérdese que para acercarnos al Padre, ¿qué se necesita? Santidad. ¿Sí? Para acercarme al Padre yo necesito santidad. O cualquiera se puede acercar a Dios. No. Se necesita santidad. Entonces, esta cara es congregarse, consagrarse, téngalo ahí en cuenta, ofrecer ofrenda, traer, presentarse y venir. ¿Listo? La ofrenda quemada era una ofrenda voluntaria, en contraste con otras ofrendas. Colóquelo usted grande en su cuaderno. ¿Ofrenda qué? Voluntaria. ¿Estamos aquí, amados? Listo, entonces estamos como buenos talmidín. Entonces cada uno con sus esferos, con su Biblia, con sus marcadores. Porque después usted no puede decir, ay, ¿qué fue lo que el Padre fue lo que me dijo? Que yo tenía, que tocaba traer, que tocaba traer gallinas, que tocaba traer un cordero, que tocaba traer ¿qué? La ofrenda quemada o la ofrenda de holocausto, ¿era una ofrenda que Camilo? Quemado. No, ¿qué era la ofrenda quemada? Por eso digo que si está aquí o no está aquí. Lo que sube haciendo. Una ofrenda voluntaria. Voluntaria, lo que acabamos de leer, voluntaria. Una ofrenda voluntaria. ¿Quiere decir que es impuesto? Que cada uno de su corazón la presenta. ¿Sí? Pero vamos a seguir analizando. En contraste con otras ofrendas que eran obligatorias.
Un hombre puede traer no solo un buey, como en los versos anteriores que leíamos, sino también una oveja, una cabra e incluso tórtolas o palomas jóvenes. Sin embargo, debe ser un animal limpio. Escriba, animal limpio. Ya escribimos ofrenda voluntaria. Escribimos ahora animal limpio. Como en todas las ofrendas y en el caso de los animales, un macho. Trayéndolo al lugar preparado para sacrificar sacrificios cerca de la puerta del tabernáculo. ¿Se acuerda que nosotros estudiamos cada una de las partes del tabernáculo? Entonces, a los que nos ven, los invito a que miren la serie de El Mishkan. El oferente debía poner su mano sobre la cabeza del animal, ya que era aceptado que él hiciera expiación por él. Luego mata el sacrificio, deséjalo y córtalo en pedazos. Luego el animal fue asesinado, el sacerdote atrapó la sangre en un recipiente y lo roció alrededor del altar. Después de que el animal había sido cortado en pedazos, eso es lo que estamos leyendo en Levítico 1, del 2 al 5. Cuando el animal había sido cortado en pedazos, el interior y las piernas fueron lavados en agua. Luego las piezas se volvieron a montar y se colocaron en orden sobre el altar y se quemaron. Todo el animal, incluyendo la cabeza y la grasa, se consumió completamente en el altar. Esto, sin embargo, no incluía la piel que se le dio al sacerdote oficiante. Entendimos lo que acabo de leer. Esa ofrenda es en particular porque habían otras ofrendas que se las daban a comer a los sacerdotes, pero esta era totalmente para Yahweh. O sea, en la mayoría de la totalidad, lo único que era la piel y la sangre, que era para ungir el altar, y la piel, pues la verdad, si no lo tengo claro para qué es. Y se lo daba al sacerdote. Pero acá tenemos que analizar varios puntos de los cuales hablamos, ¿no? Primero, que era un animal impuro, ¿cierto? ¿Sí? Limpio, entonces porque dice que sí. Un animal limpio, ¿cierto? Del cual tenía que sacrificarse, tenía que ser totalmente consumido y cortado en pedazos. Escuche, cortado, ponga esa palabra ahí, cortado, sacrificio, cortado en pedazos. Después de que había sido cortado, ¿sí?, el interior y las piernas fueron lavadas con agua, escriba lavadas con agua. Luego, después de eso, se volvieron a montar en el altar de sacrificio, en el lugar de sacrificio, todo el animal en orden, ¿sí?, orden, en el altar, y se quemaron. Primero lo cortaron, lo despedazaron, lo lavaron y después lo colocaron en orden sobre el altar, incluyendo la cabeza y la grasa. Se consumía totalmente en el altar. En caso de que se usaran tórtolas o palomas jóvenes, el sacerdote hizo la matanza al escurrir la cabeza y rociar o exprimir la sangre en el lado del altar. Después de esto se colocó el cuerpo del ave en el altar y se consumió allí como la ofrenda quemada ordinaria. Las plumas y el cultivo se retiraron primero, eso está en Levítico 1:16. Las ofrendas quemadas eran las más caracterizadas de todas las ofrendas. ¿Listo? Eran las más ¿qué? De todas las ofrendas, ya que contenían cómo lo hacían, las cualidades esenciales de los otros sacrificios, cómo se debía hacer. Antes de Sinaí, todas las ofrendas eran ofrendas quemadas. No eran ofrendas por el pecado. Sin embargo, la expiación se efectúa a través de, en el verso 4, lo que leíamos, y esto claramente indicado en el caso de trabajo. Ofreció holocaustos a sus hijos. En el caso de Job 1:5, perdón, vamos a leerlo allá porque acá no está. Job 1:5. ¿Listo? Job 1:5. Dice, cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda, ¿qué? Quemada. ¿Qué dice en la otra? De holocausto, una ofrenda de holocausto.
por cada uno de ellos, porque pensaban quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Y esta era una práctica habitual de Job. Entonces dice que Job ofreció holocausto a sus hijos, o al padre por sus hijos, porque dijo que puede ser que mis hijos hayan pecado y hayan maldecido a Dios en sus corazones. Las ofrendas quemadas se señalaban según lo ordenado en el monte Sinaí para un sabor dulce. Un sacrificio hecho por el fuego a Yahweh. Escriba, sabor dulce, olor agradable. Vamos a ir a Números 28:1. Números 28:1 dice: El Adonai le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel estas instrucciones. Las ofrendas especiales o las ofrendas quemadas que ustedes presenten son un aroma agradable para mí, son mi pan. Mire lo hermoso. Asegúrense de que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones. Subraya ese texto. 28:1. ¿Por qué le digo que lo subraye? Porque usted más adelante se va a enterar o a darse cuenta, porque es que Yahweh quiere, en medio de la fiesta de Yom Teruah, que cada uno de nosotros presente ofrenda quemada. Entonces dijo: da al pueblo de Israel estas instrucciones, las ofrendas quemadas que ustedes presentan son un aroma agradable para mí. Mire lo hermoso que el Padre habla. ¿Son aroma agradable para el sacerdote? ¿Para quién? Para Yahweh. Son mi pan. Asegúrese de que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones. No como usted quiere o como nosotros queramos, ni en el tiempo que no se ha establecido, sino no en el tiempo que a nosotros nos parece, es que yo creo, no, ni de la manera como usted cree se puede presentar esta ofrenda. ¿Sí? Téngalo en cuenta lo que le estoy diciendo, porque más adelante usted va a entender por qué es que no se pueden presentar de esa manera. Cualquier otro sacrificio que se haya hecho fue apropiado agregarle una ofrenda quemada como una cuestión de confirmación y dedicación. Escríbalo ahí. Siempre que presentaban cualquier ofrenda, ya sea ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, ¿cierto? Entonces debían también presentar una ofrenda quemada. ¿Cómo qué? ¿Para qué la presentaban? De lo que acabo de leer, Samuel. Porque tenían que presentar otra ofrenda. Primero el sacrificio por esa ofrenda y después una ofrenda quemada. Para confirmación y dedicación. Para confirmar que lo que usted presentó realmente, eso fue lo que, si usted dijo, yo traigo este animal para no volver a pecar, la ofrenda quemada sellaba eso y decía perfecto, ¿sí? Entonces usted no va a volver a pecar, eso hace que usted confirme lo que usted está hablando y usted dedique lo que usted está diciendo, o lo que usted está, o lo que esa persona se fue al altar a presentar el sacrificio y por qué lo debía hacer, porque era tan fácil coger y decir, sí, vuelvo y cometo pecado, vuelvo y entonces llevo el cordero y vuelvo y ya, listo, ya, sin perdonar. No, tenía que presentar la ofrenda de holocausto para que también el Padre se asegurara, ¿cierto?, de que lo que esa ofrenda realmente estaba arrepentido, de que si estaba presentando una ofrenda por el pecado, por la culpa, realmente estaba arrepentido y a través de la ofrenda quemada lo confirmaba la persona. La ofrenda quemada denotaba consagración completa. Yo quiero que usted la apunte ahí. Consagración completa y subráyelo con su marcador. Fue ofrecido enteramente a Dios. Coloque enteramente. Nada fue retenido por el oferente, fue consumido enteramente en el altar. Escriba, consumido enteramente en el altar. Entonces, ¿qué apuntamos?
ofrenda quemada era qué? Consagración. Confirmación y dedicación. Después, ¿qué más? ¿Era qué? ¿Una qué? Consagración completa. ¿Y después qué más? Ofrecido enteramente a Yahweh. Nada tenía que estar retenido. Es que, ay, no, porque mejor no presentamos. Yo me le quito una patica al cordero y entonces presento un cordero con una patica. No, completo. Y era consumido enteramente en el altar. Las ofrendas quemadas podían ofrecerse por sí mismas, pero la costumbre más común era agregarlas a las ofrendas de pecado o de transgresión. En tales casos, en otros casos, la ofrenda se presentó primero, seguida de la ofrenda quemada. Levítico 9, 7. Luego Moisés le dijo a Aarón, acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada, para purificarte a ti y al pueblo. Luego presenta las ofrendas del pueblo para purificarlos a ellos y hacerlos justos ante Yahweh, tal como él lo había ordenado. ¿Lo miramos ahí? Listo, verso 15. Después Aarón presentó las ofrendas del pueblo, mató al chivo del pueblo y lo presentó como una ofrenda por el pecado, tal como lo había hecho con la ofrenda por su propio pecado. Luego presentó la ofrenda quemada y lo sacrificó en la forma establecida. ¿Sí estamos entendiendo, amados? Listo. En la forma establecida. Vamos a definir consagración completa. Coloqué un subtítulo. ¿Qué necesitas? Consagración completa. Las ofrendas quemadas se usaron en muchas ocasiones como la limpieza de los leprosos. Vamos a ir a Levítico 14. Abran su texto, su palabra. Levítico 14, 19, 20. 14, 19, 20. Luego el sacerdote deberá presentar la ofrenda por el pecado para purificar a la persona que fue sanada de la enfermedad de la piel. Después el sacerdote matará al animal que se usará para la ofrenda quemada y la presentará sobre el altar junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso el sacerdote purificará al que fue sanado y quedará completamente puro. ¿Has escuchado la palabra puro? ¿Qué significa? Kadosh, ¿cierto? Apartado. Listo. Entonces, las ofrendas quemadas se usaban en ocasiones como para la limpieza de los leprosos. También la limpieza de las mujeres después del parto. Levítico 12, 6, 8. Cuando se cumple el tiempo de la purificación, ya sea por haber tenido un hijo o una hija, la mujer deberá llevar un cordero de 1 año como ofrenda quemada y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda de purificación. Deberá llevar sus ofrendas al sacerdote de la entrada del tabernáculo. Entonces, ¿para qué se usaba esta ofrenda quemada? Esta consagración completa. ¿Para cuándo? Para poder ser sanados. Mírenlo bien, amados. Para poder ser sanados y para poder, después de haber tenido un hijo, para consagrar, ¿cierto? Para también apartar. En esos casos se usó una ofrenda por el pecado, sí, una ofrenda quemada. La primera expiada por el pecado, el segundo mostraba la actitud del oferente hacia Dios en la consagración sincera. Entonces, volvemos nuevamente. Primero presentaban ¿qué? Una ofrenda por la culpa, por el pecado, ¿cierto? Pero también después presentaban ¿qué? La confirmación. La de confirmación, que era una ofrenda de holocausto, una ofrenda quemada, ¿cierto? Esto mostraba que la actitud de la persona que estaba entregando esta ofrenda hacia Yahweh era una consagración sincera. Escríbalo ahí, consagración sincera. Y usted ya va a ir atando cabitos de por qué Dios nos está enseñando antes de presentarnos a Yom Teruah y Yom Kippur.
consagración sincera. Aquí dice consagración también completa, o sea que no a medias, ni un poquito, ni por tiempos. ¿Qué nos está enseñando el Padre? Consagración sincera, completa. Completa, ¿cierto? No por tiempos. Ah, es que yo me voy a consagrar este tiempo porque son las fiestas. Y entonces, como son las fiestas, ahí sí voy a estar juicioso, voy a estar juiciosa, ahí sí voy a hablar bien, ahí sí me voy a portar juicioso, y después de las fiestas me comporto peor. Y sigo peor. ¿Será que Dios no conoce las intenciones del corazón? Mi Padre sabe cuándo es sincero y cuándo es aparente, cuándo es real, cuándo es genuino y cuándo se presenta o está la persona, pero no está. ¿Sí? Entonces, podemos hacer muchos sacrificios, físicamente, literalmente. Claro, yo ese día, yo oro, yo vengo a todos los tiempos de ayuno, de preparación, yo oro, yo esto, lo otro, pero Dios conoce la intención más profunda del corazón. Y el Padre conoce si es realmente una consagración suya. Entonces vamos a empezar a ver que la ofrenda de holocausto es usted mismo. Ay, yo pensé que tocaba llevar un cordero o algo y no. Primero alguien se presentó como esta ofrenda completa y ofrenda consumida. Que lo despedazaron completamente y se quemó completamente en el altar para hacer expiación por nosotros. Pero, ¿será que solamente él necesita consagrarse? ¿O él solamente, o para qué el Padre nos dice que nosotros seamos nuestro ejemplo Yeshua? Porque a veces decimos, es que yo quiero llegar a la estatura del varón perfecto que es Yeshua. Ok, ofrézcase como sacrificio de holocausto, como ofrenda de holocausto. ¿Y eso qué es? Una consagración completa. Una santidad completa. Completa, no por partes. Por eso le digo, no es por partes, no es por tiempos. No es que yo consagro esta área de mi vida y esta otra área de mi vida no la consagro. ¿Sí? Yo consagro y me santifico por un tiempo y en este tiempo ya no, me comporto peor. ¿Sí ve? Entonces ahí vamos empezando a mirar por qué Dios nos quiere enseñar ofrenda de holocausto. Yahweh requería más que un sacrificio. Además le pedía al pecador que tuviera una actitud de arrepentimiento. Escriba ahí, actitud de arrepentimiento. Entonces, en este tiempo, ¿qué decía el Padre? Quiero solamente que ustedes hagan sacrificios, que dejen de trabajar un día, que dejen de trabajar 7 días, que son las fiestas, y es el orden, y está escrito. Voy a hacer ese sacrificio. Sí, claro, listo, yo me programo, lo hago y perfecto. ¿Será que el Padre quiere una consagración todos los días de mi vida? Todos los días de mi vida. Sí. Pero en medio de este tiempo especial, que es el tiempo de Yom Teruah, el Padre decía, deben traerme una ofrenda de holocausto. O sea que ustedes sí nos tenemos que presentar consagrados completamente, consagrados sinceramente, con actitud de arrepentimiento, con arrepentimiento y teshuva genuina, porque yo puedo llorar, dice, sí, pero usted lo tiene que mostrar delante de Dios, ¿sí? Porque Dios conoce lo más profundo del corazón, y el Padre sabe si es sincero o no es sincero. Eso es lo que estamos viendo acá en la escritura, ¿no? Entonces, el sacrificio es símbolo exterior y el arrepentimiento es el cambio interno. El sacrificio, porque digo, no, yo me voy a entregar como una ofrenda. Ok, ese es el exterior. ¿Y el interno? Por eso dice que era todo lavado por dentro. Es símbolo exterior. Y el arrepentimiento es el cambio. Y el cambio interno desde lo que usted piensa,
lo que hemos venido a estudiar, lo que pensamos, ¿cierto? Lo que hay en nuestra mente, lo que miramos, lo que escuchamos, lo que hablamos. Si ve que es que a veces nosotras no solo podemos decir, pero es que yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no ando en parrandas, yo ya no ando en esto, pero soy chismoso, pero digo palabras en contra de los siervos, pero me expreso de una manera incorrecta, ¿cierto? Miro cosas que no tengo que mirar, escucho cosas que no tengo por qué estar escuchando. Entonces, si ve que el Padre, porque ha venido trabajando y preparando nuestra vida para nosotros entender qué sacrificio es el que quiere Dios, cuál es la ofrenda que quiere el Padre, cómo Él quiere que nosotros estemos delante de Él. Por eso usted tiene un tiempo. Pero acuérdese que después de ese tiempo, también usted tiene que seguirlo haciendo. Porque usted dice, ay no, listo, lo voy a hacer en este tiempo, que son las fiestas de otoño. Y el otro tiempo, no, ya no me consagro, ya no me santifico. Ya sigo viendo lo que me gusta ver, ya sigo hablando lo que me gusta hablar. No, siempre. Entonces, Todo el tiempo. Entonces, como Dios conoce las intenciones del corazón del ser humano, Él sabe si usted va a subir como lo fragante o no. Porque la ofrenda, acuérdese que la ofrenda de ofrenda quemada también era olor fragante para mí. Quiere decir que usted tiene que estar como olor fragante delante de ella. Y no porque se venga arreglado y perfumado, sino porque realmente lo que usted se determinó a renunciar, los cambios que usted tiene que hacer, las cosas que usted tiene que cambiar, eso debe subir como olor fragante delante de él, sinceramente. ¿Sí? Entonces, el sacrificio, el símbolo exterior y el cambio interno tendrían que trabajar juntos. Lo que estoy adentro se demuestra, ¿cierto? No, pero es que yo me consagro. Perdón, ¿y usted cómo se comporta afuera con las otras personas? En su casa, con las personas que usted trabaja, con las personas que usted estudia. Porque en la Keilah lo podemos todos ahí, hermanitos. Pero afuera, donde nadie lo ve, donde no está, ¿cómo es su comportamiento? Por eso dice que esto debía trabajar en junto. ¿Sí? ¿Qué enseñaban los sacrificios al pueblo? Primero, al requerir animales perfectos. Coloque ahí usted perfectos. ¿Qué es ser perfecto? ¿No cometer errores? ¿Sí? ¿Estamos acá, amados? Sí, señora. No. El ser perfecto es ser santo. ¿Sí? El ser perfecto no es que no es que usted nunca debe cometer errores, o no pasen cosas que de pronto como seres humanos, porque desafortunadamente estamos en en un cuerpo caído de muerte, ¿cierto? Que cometemos errores, pero que el acto de arrepentimiento y teshuva hace que mi vida cambie y no volverlos a cometer. Porque si no, yo cometo un error y después digo, me arrepiento y vuelvo y lo cometo y vuelvo y lo cometo y llevo 20 años cometiendo el mismo error, 5 o 10 años cometiendo el mismo error. Eso se llama ser sinvergüenza delante de la persona. Porque una cosa es que uno cometa un error pero se arrepiente y no lo vuelva a hacer. Pero otra cosa es que ya se convierta en un pecado en su vida. Entonces, cuando el Padre dice que tenían que ser perfectos, santos, apartados, consagrados al Eterno. Que también enseñaban los sacrificios, que también tenían que haber sacerdotes santos para poderlos recibir. Por eso se sabe que se hace en Yom Kippur. El que está de este lado, ¿sabe quién es? Es como un sumo sacerdote. Como un sumo sacerdote. Porque ¿qué hacía el sumo sacerdote? Cogía los pecados del pueblo, los presentaba delante del Padre. ¿Para qué? Para que hubiera, si había perdón o no había perdón. ¿Sí? Entonces, por eso, para usted también, para Yom Kippur,
también, esto también es para eso. No es para solo Yom Teruah. Porque usted, dependiendo cómo celebre Yom Teruah, Yom Kippur, será el Sukkot. ¿Sabe qué es Sukkot? ¿Qué es Sukkot? ¿Cómo así que no saben? Sukkot es cuando vamos a estar eternamente con el Abba, con el Padre. Pero ¿quiénes entran allá? Los que no son consagrados, los que son impuros, los que no se arrepintieron. ¿Quiénes son? Las ofrendas de holocausto, que sí se consagraron completamente, que sí se santificaron, que sí fueron perfectos delante del Abba, que pagaron el precio en medio de esta tierra. Entonces, también enseñaban que los sacrificios, al pueblo, enseñaban reverencia hacia un Elohim santo. Enseñaban y demandaban obediencia exacta. Entonces, ¿qué enseñaban? Reverencia ante un Elohim santo. Pues mire todo lo que el Padre le está hablando, todo cómo nos debemos presentar, con reverencia, con respeto. En los sacrificios o en estas ofrendas demandaba una obediencia exacta. ¿Usted se acuerda lo que leímos que decía que debía presentar la ofrenda tal cual como Yahweh decía, no como yo quería? ¿Sí se acuerdan dónde lo leímos? En Levítico 9 dice, Levítico 9:1, un carnero para una ofrenda quemada, ambos sin defecto presentaban ante el Señor. Bueno, búsquenmela para mirar que era el número 1. Y decía que no podían o que debían presentarla de acuerdo a como el Padre había estipulado. 9:7 es. ¿Sí? Es 9:7, sí. Tal como él lo ha ordenado, exactamente, en el último. Luego Moisés le dijo a Aarón, acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada para purificarte a ti y al pueblo. Luego presenta las ofrendas del pueblo para purificarlos a ellos y hacerlos justos ante Yahweh, tal como él lo ha ordenado, de la manera como él quiere. También está el número 28. Gracias, sí, señor. Dice, el Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel estas instrucciones, las ofrendas especiales o también las más que ustedes presentan son un aroma agradable para mí, son mi pan. Asegúrense que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a mis... Ok, ofrecidas de acuerdo a las instrucciones. Entonces, cuando yo presento ofrenda, ¿quién es? ¿Mi hermano? Yo, ¿cierto? Porque cuando usted se presenta no puede presentarse con las manos vacías. Y no puede presentar cualquier ofrenda. O sea, usted no se puede presentar como cualquier persona, ¿cierto? Sino que tiene que hacer obediencia exacta. No obediencia a medias, eso ya no es obediencia. No obediencia a medias existe. La obediencia es obediencia. No tienen eso. ¿Qué más enseñaban los sacrificios al pueblo? Enseñaban total sumisión a los mandatos del Padre. Total sumisión. ¿Sabe usted cómo se va a presentar? ¿Bien rebelde? Bueno. Total sumisión. Estoy aquí, Padre, me presento porque yo te voy a obedecer. Porque yo voy a hacer lo que tú me digas, lo que tú me indiques, porque no te voy a cuestionar, porque no voy a ser rebelde contigo. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con usted si va a presentar esta ofrenda o no. Porque esta ofrenda demanda, hermano, demanda completa santidad. Esta ofrenda demanda completa consagración. Esta ofrenda demanda que usted sea obediente, una obediencia exacta, que haya reverencia delante del Padre, que sea santo y apartado delante del Eterno, que haya sumisión a los mandatos del Abba. Es que esto sí, pero este no. No. Por eso usted analiza bien lo que el Padre nos está enseñando a través de su escritura, cómo ellos debían presentarse y cómo nosotros también nos debemos presentar, porque somos la ofrenda de holocausto. Para Yom Teruah y Yom Kippur. Al
requerir un animal de gran valor, también enseñaba los sacrificios al pueblo, enseñaba a requerir un animal de gran valor, mostraban el alto costo del pecado. Mostraba que realmente lo que usted y yo hemos hecho no ha sido, ay, perdón, Señor, es que yo hoy vengo a pedirte disculpas, Padre. ¿Perdón? ¿Cómo debe ser su actitud? Porque usted y yo hemos pecado delante del Eterno. Entonces, ¿es cualquier perdón? No, por eso tenía que ser un consumido totalmente, desde la cabeza hasta los pies. Todo totalmente consumido. Entonces, que el costo alto del pecado o que el pecado era costoso. Y el pecado se paga ¿con qué? Con muerte. Entonces, si yo no recibo perdón de mi Padre, si yo no me presento como esa ofrenda que el Padre quiere para que esa consecuencia por ese pecado que yo cometí, de lo cual merecía muerte, ya no se convierta en muerte, sino que pueda yo tener perdón de parte del Eterno. Entonces, el sacrificio que usted debe hacer, la ofrenda que usted se tiene que presentar, no puede ser cualquier ofrenda de palabra para afuera, sino de acá, genuina y verdadera. Porque usted debe entender el pecado que usted ha cometido delante del Eterno, que no es cualquier pecado. Usted debe entender que lo que ha hecho delante del Padre o lo que no ha hecho, ha hecho que el Padre se haya airado con mi vida, se haya airado con usted. Que lo cual eso demanda muerte, muerte espiritual. ¿Quiere continuar así? Sea una ofrenda de holocausto, para que suba como olor fragante delante del Padre y sea especial para Él, como dice Números 28:1. Entonces, por eso ellos tenían que llevar no cualquier animal, sino uno de muy alto valor, porque asimismo era el costo del pecado. Mostraban la sinceridad de su compromiso con Yahweh. Escriba, sinceridad de su compromiso con Yahweh. Esto hacían las ofrendas. Sinceridad. ¿Apariencias? ¿Mentiras? ¿Hipocresías? No. Sinceridad del compromiso, de lo cual usted se va a comprometer delante del Padre, lo tiene usted que cumplir. Y le invito a los que nos están viendo acerca de la enseñanza, acerca de no cumplir los votos a Yahweh. Por eso le digo a usted, piense, busque la presencia del Eterno. Y cuando usted se vaya a presentar delante de Yahweh, sepa lo que usted se va a comprometer y lo que le va a decir. Porque acuérdese que los votos son para vida, ¿son para qué? Vamos a ver una palabra que habla acerca de la integridad y la perfección, de lo que estábamos hablando, porque estábamos hablando de animales perfectos, ¿cierto? ¿Qué es perfecto? Vamos a, el perfecto en el hebreo es tamim, tamim. T-A-M-I-M, tamim, del 8549. Y esta palabra es sin defecto. Sin defecto. Significa entero. Significa integridad. Significa verdad. Mire todo lo que requiere la ofrenda del holocausto. Integridad. Verdad significa rectitud y significa sin tacha. ¿Esa es la palabra? Tamim. Pero esa palabra tamim tiene una raíz primaria que se llama tamam. Uno es tamim y el otro es tamam. Del 85-52. Esa palabra tamam significa completar, en sentido bueno o malo. Significa acabar, consumir, cumplir, escríbelo ahí,
asumir. Significa cumplir. Mire todo lo que el Padre nos dice. Entonces nos está diciendo que tienen que tener integridad, verdad, ¿cierto? Que debe ser recto, sin tacha. ¿Para qué? Que tiene que haber en usted algo completo, que tiene usted que cumplir, que tiene usted también que destruir. ¿Qué tiene que destruir? Lo que es orgullo, soberbia, arrogancia, altivez. Examinar, esta palabra también significa examinar. Significa perecer y terminar. Eso es ser perfecto. Todo lo que requiere, ¿cierto? El holocausto fue prominente en la consagración de Aarón y sus hijos, así como en su inducción al ministerio. También fue utilizado en relación con el voto nazareo. Le voy a dar los textos, ¿listo? Entonces, la ofrenda de holocausto también era prominente para la consagración de los sacerdotes. ¿Quién es sacerdote acá? ¿Ninguno? ¿Solo Camilo? ¿Ningún cura? Si yo me voy a Primera de Pedro, ¿cierto? Y me habla que somos ¿qué? Primera de Pedro 2:8. Ah, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, ¿cierto? Entonces, ¿quién es sacerdote? ¿Cierto? Si nos está diciendo que somos real sacerdocio, ¿cierto? Una nación santa, ¿qué tiene que haber en nosotros? Consagración. Entonces, esta ofrenda de holocausto la entregaban cuando había consagración de los sacerdotes y los hijos. Entonces, quiere decir usted, amados y amadas, que la salvación es individual, claro que sí, pero nosotros como padres tenemos también que llevar a nuestros hijos a hacer lo mismo. El que no tiene hijos, ¿a quién tiene que llevar? A su esposa de hacer lo mismo, o a su esposo de hacer lo mismo, en este caso que sea creyente. En este caso que sea creyente. Entonces, toda la consagración tiene que estar todo en medio de su hogar y de su casa. No puede haber que dos creyentes que tengan 2, 3 hijos, solo uno esté consagrado o solo uno se consagre, sino que todos deben estar consagrados. En el caso del creyente, ¿cierto? En el caso de que sí, todos vamos a la iglesia, todos servimos allá, todos somos servidores, estamos en esto, estamos en lo otro, pero solo uno es consagrado y los demás, es que les cuesta, es que les falta, es que pobrecitos, es que y es que. Acá decía que la consagración, que esta ofrenda quemada, que cada uno la tiene que entregar. Esto no es que yo presento mi ofrenda quemada por todo mi pueblo. Cada uno tiene que entregarla. Era para consagrar a Aarón y a sus hijos al sacerdote. También, eso está en Éxodo 29:15. También, así como en su inducción al ministerio, quiere decir que si usted sirve, también tiene que ser ofrenda de holocausto. Si usted sirve. Si usted sirve como mujer, si usted sirve como maestro, si usted sirve con los niños, con los jóvenes, en las danzas, en la alabanza, en la adoración, como líder, como siervo, como pastor, también tiene que haber ofrenda de holocausto. ¿Qué es ofrenda de holocausto? ¿Usted quiere servir? ¿No? ¿Ya no? ¿Sí o no? ¿Se quiere morir en una silla? No, queremos servir, ¿cierto? Entonces, ofrenda de holocausto. Debe ser cada uno. Porque todo lo que usted entrega en el altar, sea un servicio, esté con los niños, esté con los jóvenes, esté en la alabanza, todo se transmite y se transmite. Entonces, si yo no soy una ofrenda de holocausto, que todo lo que hemos venido hablando,
¿cierto? Santificación completa, sumisión. Si yo no soy eso, ¿sí que Dios nos demanda ahora? Más cosas. Por eso el servir no puede ser cualquier cosa. Tiene que haber una consagración genuina y real. Porque si no está usted trayendo ofrenda incorrecta. ¿Usted sabe qué le pasó a la gente que llevó ofrenda incorrecta? ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron? Ah, ¿los hijos de quién? Del sacerdote, ¿cierto? Y presentaron una ofrenda como se les dio la voluntad, como ellos quisieron, en el tiempo que ellos quisieron. Es que yo me consagro cuando tenga 40. Es que yo me consagro cuando ya tenga hijos. Es que yo me consagro cuando... No, o es ahora o no es nada. Entonces no es en el tiempo que se quiera, sino en el tiempo que el Padre le permite a uno poder entregarlo. Ese tiempo es el tiempo de ya. O estamos en tiempos súper chéveres en el mundo, como para estar como un pie allá, con otro pie acá, como para coquetearle al pecado. ¿Estamos en ese tiempo? ¿En qué tiempos estamos? Estamos en tiempos muy difíciles, amados. En tiempos que si usted no se santifica, dice que aquel que se ha santificado, ¿qué? Santifíquese aún más. Ah, no, como ya se santificó, quédese así. No, eso me demanda a mí que yo no me puedo. Eso me demanda a mí que yo no es suficiente. Es que yo estoy consagrada, yo estoy apartada, yo estoy santificada. ¿Para qué me esfuerzo más por santificarme? No. La palabra dice santifíquese aún más. Porque los tiempos son los tiempos en los cuales estamos viviendo. No es para jugar, no es para mirar al servidor, no es para jugar al maestro, no, es para realmente que lo que yo estoy haciendo le estoy transfiriendo a almas, estoy transfiriendo en medio de un lugar, hermano. Y Dios nos demanda lo que el Padre nos ha confiado y nos ha entregado. Nosotros, ¿cómo tenemos que presentar lo que el Yahweh nos ha dado? El servicio que usted esté. Entonces, para inducción al ministerio, ¿quiere servir? Le decía Aaron, ok, sí, perfecto, ofrenda de holocausto. Sí, soy yo, perfecto. Consagración completa. No puedo estar usted aquí, un poquito allá. También fue utilizado en relación con el voto nazareo, número 614. ¿Usted sabe qué es el voto nazareo? El voto nazareo es que hombre o mujer, cada uno de su propia voluntad, ¿sí? Por eso esto no es obligado, ¿sí? Sino que es algo voluntario. Cuando yo digo, yo quiero servirte, es porque nadie me está obligando a que yo tengo que servir. Nadie me está diciendo, es que si usted no hace así, entonces no. Yo quiero y anhelo servir. Entonces, como sé que lo que me demanda para yo poder servir es ser yo una ofrenda de holocausto, me entrego voluntariamente. Por eso es que Yahweh es tan hermoso, porque Él es un caballero, que a nadie obliga. Que a nadie le obliga a que usted esté haciendo las cosas. Que nadie le obliga a que usted esté acá. ¿Alguien viene obligado? Ninguno, ¿sí, amor? Ni grandes ni pequeños. ¿Vienen por qué? Por voluntad propia. Porque así usted lo anhela, así usted lo quiere. Viene por voluntad propia. ¿Al Padre le agrada eso? Claro. Al Padre no le agrada a la gente que viene, que es que me tocó venir. Al Padre le agrada cuando uno viene con la voluntad. Cuando no viene nadie obligado. Cuando uno hace las cosas no por obligación. Cuando uno sirve no porque me toca. Porque es obligado. Porque es que me pusieron. No. Porque es que tengo que celebrar fiestas. Me toca. Si usted entiende la escritura, lo hace por voluntad. Si usted entiende que ahí dice que es un mandato, de lo cual le agrada al Eterno, si usted quiere agradar al Padre, pues usted lo hace con alegría y con gozo. Es voluntario. Entonces, el voto nazareo era cuando una persona, hombre o mujer, se entregaban a apartarse y consagrarse especialmente para el servicio del Eterno, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían ellos? Había ciertos reglamentos. Ok, ¿quieres entrar acá? Es como cuando uno quiere entrar a una empresa.
Y en una empresa bien organizada hay reglamentos y estatutos. Usted tiene que llegar puntual, usted no puede tener relación con ninguna persona, con ningún compañero o compañera. Usted tiene que cumplir con las obligaciones. Usted aquí no puede venir borracho o borracha, por ejemplo, ¿cierto? Y tiene ciertas normas y ciertas reglas. Entonces, para entrar a ese voto nazareo, también tenía que tener ciertas cosas, en las cuales me está diciendo, no debe beber vino, ni nada de sus componentes, si se está durmiendo, párese, ni nada de sus componentes, ¿cierto? No debía cortarse el cabello y varias cosas que usted lo puede leer en número 6, porque si no me quedo acá yo explicándole. Pero también presentaban una ofrenda, ellos mismos se presentaban como ofrenda de holocausto. En todos estos casos representaba la completa consagración del individuo a Dios. El oferente se colocó simbólicamente en el altar, su vida totalmente dedicada a Dios. Entonces, simbólicamente, nosotros nos vamos a presentar como si fuera el altar, ¿sí? Para una consagración y una dedicación completa a Dios. O sea, que yo después no puedo estar saliendo de que es que ya no quiero. Perfecto, nadie lo va a obligar. Pero usted tiene que rendirle cuentas al hombre, al Padre. Romanos 12:1. ¿Se acuerda de Romanos 12:1? Les ruego, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios, que es su servicio razonable. Entonces usted dice, no, pero es que era para los que estaban en Levíticos, eso era para los sacerdotes de allá y para la gente que estaba allá. No, por eso vamos a Romanos 12:1, que también nos dice lo mismo. Entonces nosotros, el Padre nos está diciendo, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable, agradable para Dios. El Padre se goza y se agrada de él. Debemos estar totalmente dedicados a Yahweh, debemos ser apartados, perfectos. Solo cuando Dios retiró toda la inmundicia que la ofrenda quemada, de la ofrenda quemada, se le permitió venir sobre el altar una ofrenda hecha por fuego, de dulce sabor al Eterno. ¿Sí ven? Solo cuando se retiraba la inmundicia de la ofrenda quemada, ahí sí se le permitía venir una ofrenda hecha por fuego. Hecha por fuego, de dulce sabor y de olor grato delante del Eterno. Así que con el pecado, toda inmundicia de la carne y el espíritu debe ser eliminado antes de que podamos ser aceptables al Eterno. Segunda de Corintios 7. Y vamos a leer. Segunda de Corintios 7:1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. ¿Listo? ¿Sí estamos claros de ahí? Segunda de Corintios 7:1. Entonces, si no se quita la inmundicia de nuestra carne, si no se quita el pecado de nuestra vida, entonces no podemos ser aceptables como ofrenda de holocausto. Entonces, por eso tenemos un tiempo de ponernos a cuentas con Dios, de hacer de ponernos a cuentas. Y usted mire todas las áreas de su vida. Haga una lista. Mi área como esposo, como esposa, como siervo, como ministro, como mamá, como papá, como hermano, como hermana. Y evalúe. Como hijo de Dios, y evalúe. Y reconozca y arrepiéntase. Arrepentámonos. Entonces, ¿por qué eran tan detalladas las regulaciones para cada ofrenda? Yahweh tenía un propósito al dar estas órdenes. Estaba enseñando a su pueblo que tenía que llevar un estilo de vida totalmente diferente y nuevo de acuerdo a cómo estaban las escrituras.
limpiarlo de todas las prácticas paganas que habían aprendido cuando eran esclavos y restaurando la verdadera adoración a Él. ¿Dónde vemos la verdadera adoración? En Romanos 12, ¿cierto? Que es una vida honrosa y una vida agradable delante de Él. Los detalles estrictos evitaban que Israel cayera otra vez en su antigua manera de vivir. Cada ley o cada mandato pinta un cuadro gráfico de la seriedad del pecado y de la gran misericordia de Yahweh al perdonar a los pecadores. ¿Será que esto que estamos hablando, amados, el día de hoy, no es misericordia? Claro. Si no, el Padre no nos amara y no hubiera misericordia para nosotros, ¿sabe qué pasaría? No nos estuviera hablando ni diciendo nada. Por eso es que en medio de este tiempo que yo estudiaba, yo estaba estudiando otro tema y lo completé hasta la mitad, una parte. Y el Padre no va a saber, tienes que dar este tema. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿sabe? Porque el Padre no quiere que ninguno se condene. El Padre quiere que cada uno reconozca y se arrepienta, reconozca su condición. Por eso es que parece duro, ¿o no? Parece duro, hermano. Le están diciendo a usted esto, y nos dice el Padre. Usted es así, usted es orgulloso, usted es soberbio, usted es altivo, usted es arrogante, usted es prepotente, usted es este pecado. Y duele. Pero Dios nos ama tanto que nos tiene que decir las cosas. Porque si no nos dijera, estuviéramos condenados, hermano. Y nos pudiéramos presentar delante del Padre en unas fiestas tan importantes y estuviéramos acá en el juicio. Por eso entonces también el Padre habla y dice, hagan esto, reconozcan, arrepiéntense. Yo quiero que ustedes sean como un olor fragante delante de mí. Yo quiero esto y esto y esto de ustedes. Pero ahora es la parte de cada uno de nosotros, hacerlo. Yo ya puedo decir lo que Dios quiere, pero ahora es que usted lo haga. Tómese tiempos con Dios. Vaya en su lugar secreto, deje el afán. Tómese un día especial con el Padre. Mire cada área de su vida. Diga, papá, esto. Sí, reconozco esto. Pero voy a cambiar y lo voy a hacer así. Pero acuérdese que lo que usted habla, hay que cumplir. Entonces, amor y misericordia hoy el Padre. Mucho amor. Entonces, ¿qué hacía el Padre en medio de estas ofrendas? Dice que antes de que las piezas del animal se quemaran en el altar, sus entrañas y sus piernas debían lavarse con agua. Esto parecería innecesario. Estas piezas debían ser consumidas en el altar. Era simplemente, al parecer, podríamos llamarlo como una pérdida de tiempo, lavarlos antes para poderlos quemar, ¿no? Pero sin embargo, no es el razonamiento de Dios. La manera era lavar cada pieza, que nada impuro debía venir sobre el altar. ¿Sí lo que hace el Padre? Purifica y limpia. ¿A través de qué? A través del Espíritu de Yahweh, del Espíritu Santo, que es como jabón de lavadores, ¿cierto? Y que purifica y quema lo que necesitamos ser. Todo lo que necesita ser quemado en nosotros. Porque no le sirve, son impurezas. Son cosas que es un impedimento para podernos presentar. Por eso cada vez que el Padre a usted le diga, no sirva, tómese su tiempo. Es amor y misericordia. Porque el Padre sabe que usted necesita ser purificado. Primero porque a nosotros nos demanda que este altar esté limpio. Y lo otro porque el Padre lo ama. Para que usted no se contente y esté presentándose como cualquier cosa. Entonces por eso es que Dios dice, necesito que te laves. Necesito que te purifiques, necesito que el fuego abrasador del Espíritu de Yahweh le consuma a usted. ¿Sabe cuando el Espíritu de Yahweh se le revela al Espíritu suyo? Mire, usted no puede resistir si lo rompe y lo quebranta. Y eso es algo que duele hasta físicamente, literalmente. Porque Yahweh coge y lo rompe a usted. Dice, no me sirve. Pero ¿qué hace el Padre? Lo tiene que hacer.
para que usted pueda venir al altar. ¿Usted sabe qué es el altar? ¿Cierto? El altar es la presencia del Padre. Entonces, por eso, esto debe ser de temor. No acá. Entonces, las piezas fueron lavadas cuidadosamente y colocadas en orden sobre la madera. Nos hace referencia a nuestro Mesías, ¿cierto? Que fue puesta en orden en el altar. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, que salte para vida eterna. Entonces, purificación por fuego y agua. Se usaron 3 elementos de purificación en el servicio: fuego, agua y sangre. El fuego emblemático del Ruach HaKodesh es una agencia purificadora. Cuando Yeshua venga a su templo, él es como un fuego de un refinador. Malaquías 3:2-3. Si usted miró el cronograma de John Teruah, están todas esas cosas. Y yo quiero que usted la estudie en su casa. Malaquías 3:2-3 dice: Él se sentará como un refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los purificará como oro y plata, para que puedan ofrecerlos. El Señor es ofrenda en justicia. ¿Se acuerda que nosotros estábamos diciendo que quiénes se tenían que purificar? Los sacerdotes, ¿cierto? Los sacerdotes y todo el pueblo y todos los que servían también. Pero ¿quiénes tenían que estar mayormente santificados y consagrados? Los levitas, ¿cierto? Porque ellos servían en el altar y en el Mishkan. Entonces, como usted es un levita que sirve en el altar de mi Padre, ¿cierto? Yo creo que aquí ninguno no sirve. Todos sirven. ¿Sí? De los que yo miro acá, todos sirven. Y el que me está viendo, si no sirve, pues conságrese, santifíquese y póngase a servir. Porque acá no podemos venir a ser servidos, sino servir, ¿cierto? Entonces, todos los que servimos, el Padre va a ser como un refinador y purificador de plata, para purificarnos como el oro, ¿cierto? Para podernos presentar y ofrecernos como una ofrenda, y en lo cual el Padre será una ofrenda de justicia. Isaías 4:4 dice: purgará a su pueblo con el espíritu de la quema. Entonces vamos a ver qué es purgar y qué es purificar. La palabra purificar viene de la palabra Tzarat, T-S-A-R-A-F, Tzarat, que significa fundir, acrisolar, refinar, limpiar. Tzarat significa fundir, significa limpiar, significa platero, en el caso de la plata, ¿no? Refinar. ¿Listo? Era muy hermoso, de verdad, que esta palabra purificar, pongamos aquí atención, purificar, tiene 3 palabras, tiene 3 letras, perdón. Y una de esas palabras es la letra Sayin, la Resh y la Pei Sofit. Sayin, Resh y la Pei Sofit. Y si quiere yo le voy a decir, y le voy a decir cuáles palabras en las que usted copia. ¿Listo? Todas son importantes. ¿Listo? Sayin, Resh y Pei Sofit. Son estas palabras de la palabra que le acabo de decir, que es Saraf. Tiene 3 letras. La primera letra Sayin significa arado, arma, espada, corte, partir la tierra, hundir profundamente el aguijón, mire lo que quiere el Padre, separar, preparar la tierra para recibir la semilla. Y acuérdense que después de la semilla, cuando germina, ¿qué da? Padre, yo quiero servirte y dar frutos. Ok, arado, te va a dar el Padre, va a ser como espada de doble filo sobre tu vida, te va a hundir profundamente el aguijón, te va a separar y va a preparar esa tierra que eres tú y que soy yo para recibir la semilla que es.
y de frutos mismos. Si esto usted no le permite que Dios lo haga, esta palabra nunca va a entrar a su espíritu y a su corazón. Ni nunca va a quedar escrita en su corazón, ni sellada en su mente. Por eso es que muchas personas tienen un conocimiento, pero no tienen una revelación de la palabra en su espíritu. Porque nunca ha permitido, por la soberbia, el orgullo, por la rebeldía, que Dios lo coja la espada de doble filo, lo are, le hunda profundamente el aguijón y lo separe. Porque acuérdese que esto cada uno lo propone y lo permite en su corazón. Esta palabra sayin también significa cortar, penetrar, conocer el terreno, discernir los pensamientos y las intenciones. Y como veníamos hablando, es espada, de juicio para vida o de juicio para muerte. Espada, de juicio para vida o juicio para muerte. Es esa espada de doble filo que por un lado mata y por el otro lado vivifica. Y esto sucede en nosotros simultáneamente. No solamente Dios coge y nos mata, ¿cierto? Nos corta, sino que también nos da vida. ¿No es maravilloso, amado? Claro. Por eso es que Dios lo rompe y lo quebranta a uno, le da, pero mejor dicho, pero también para que usted viva. ¿Qué pasa si eso no sucede? Pues nunca vamos a producir fruto. Por eso es que cada vez que Dios a usted coja y ¡pah! Espada de doble filo. Padre, me estás cortando, me estás quemando, me estás consumiendo. Me estás partiendo, papá. Pero me estás dando vida, papá. Si no lo entiendo, ¿no? Si no lo entiendo, usted se argumenta con Dios y se lo... Pero si lo entiende, entonces eso vivifica su alma, vivifica su vida. La palabra resh o la letra resh es hombre pobre. Ay, solamente Dios mira a los pobres. No, es hombre pobre de espíritu, como dice que Mateo 5, las bienaventuranzas, bienaventurado el hombre pobre, porque ¿qué hace el hombre pobre? Se humilla. Te hablaba hoy el Padre. Se humilla, hermano. El hombre pobre no le importa lo que estén diciendo, tengo hambre, tengo sed, no me importa, me le arrodillo, me le arrastro. ¿Por qué? Porque te necesito. Porque necesito de ese alimento, necesito de esa comida, necesito de esa agua. Lo necesito, pero si usted es activo y soberbio con Dios, olvídese que el Padre va a hacer esto en él. Entonces, ¿qué tiene que ver en nosotros la resh? Ser pobre de espíritu. Y decirle, Padre, te necesito. Yo no soy nada. No valgo nada si tú no estás. Y si tienes que partirme, tú me vas a partir. Porque esa parte que yo puedo. ¿Sí ven que es que el pensamiento de nosotros es diferente al de Dios? Y la palabra peisofit significa boca abierta. Y esta palabra también miraba que tenía un contexto que tiene que ver con el enfado, la idolatría y tiene que ver con serpiente. Entonces usted, amado, cuide su boca. Porque a veces usted la tiene tan abierta que sale tanta palabrería en su boca que está haciendo usted como una serpiente. Y acuérdese, no le explico más sobre la boca, porque para eso le invito también para que miren la enseñanza de la lengua. Y ya lo aprendimos, ¿no? Entonces a veces la boca está tan, para decir tantas cosas, que después trae tanto juicio a su vida, que es mejor que usted coja y cierre las dos puertas que tiene la boca. Los dientes, haga así, y los labios. Habla. No lo puede hacer. Porque por eso Dios nos puso dos puertas para esta boca, que a veces hace estragos cuando no la pasamos. Entonces mire lo que el Padre dice. Estas tres palabras eran fundir, ¿cierto? Limpiar, todo eso es lo que tenía que hacer. Entonces nos tiene el Padre que partir, nos tiene el Padre que hacer espada, ¿cierto? Nos tenemos que tener la condición del hombre pobre y tenemos que aprender aquí. La sumatoria de estas tres letras me da un valor de 1070.
Y estas letras me llevan a una palabra que me encierra, que me parecía tan maravilloso, Dios, todo lo que nos está enseñando. Y es la letra Yet, que es la número 8. Y mire lo que hace el Padre y lo que quiere el Padre cuando nos purifica. Retornar. Dice que es la letra de la vida. Nos quiere guardar y reservar la vida. Entonces, la palabra ayer, retornar, es el Padre cuando dice, necesito purificarlo, limpiarlo a usted. ¿Para qué? ¿Para que se muera y se pierda? Para que haga yet, para que retorne, para que haga teshuvá, para que retorne, para que usted tenga vida porque está muerto, para que usted guarde y reserve su vida. Entonces, la palabra yet también nos enseña decir no a las viejas maneras de vivir, hablar y actuar. Escríbalo ahí. La palabra yet me lleva a decir no a las viejas maneras de vivir, de hablar, de actuar, de comportarme. Porque para eso Dios hace lo demás. Espada, nos quebranta, nos rompe, nos consume. ¿Para seguir igual? En nosotros tiene que haber un cambio. Pero eso no lo hace Dios, lo hace cada uno individualmente. Tiene que tener una determinación en su vida de que haya yet en usted, que es retornar y volver a la vida. ¿O quiere estar en una comunidad muerta? Yo estoy en una comunidad para tener vida, para dar vida. Entonces dice que aquí también la letra yet construye límites, cercos y muros, lo cual nos lleva a separarnos de lo que no nos conviene, nos lleva a que sepamos y conozcamos discernir y hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Sabe quién nos lleva a usted a decir, esto no lo debo hacer? Así no debo actuar, así no debo pensar, así no debo comportarme, con esta persona no debo juntarme, esto no lo debo hacer. ¿Sabe quién es el que le revela a usted? ¿Y quién le ayuda a discernir entre lo santo y lo profano? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué a veces de pronto no le entiende? Porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué no tiene el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo habita en templos santos y personas que han nacido del agua y del Espíritu. Personas que han nacido, habita el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y el Espíritu Santo me lleva a discernir y a decir, por aquí sí Samuel, por acá no Samuel, por aquí sí María Paula, por acá no María Paula. Así no se comporte, así sí se comporte, así haga ta. Y si eso no ha hecho en su vida, entonces todavía le falta el primer paso, nacer de nuevo, reconocer, arrepentirse, ser para que usted pueda nacer de nuevo. La palabra purgar, ya para terminar, la palabra purgar es la palabra en hebreo ta'er, con H intermedia, ta'er, T-A-H-E-R, que significa limpiar o purificar. La palabra purgar es lo que hablábamos en Isaías 4. En la ley de Moisés o en la Torá de Moshe se refería a la purificación de la impureza ritual o del pecado. Yahweh purgó la tierra prometida expulsando a sus habitantes por Israel. ¿Sí que purga la tierra cuando el Padre saca a los enemigos? ¿Qué debemos clamar? Purga, Señor, la tierra. ¿Dónde vamos a habitar, Padre? ¿Para qué? Para que Él expulse a los enemigos de Israel en la tierra prometida. Los profetas usaron purga para refinar y limpiar a Israel del pecado a través del juicio. Por eso es que cuando usted se va a presentar delante del Padre, y Él va a determinar si usted es genuino o no. O si nosotros somos genuinos o no. Porque yo puedo decir, no, pero yo ya hice todo lo que me dijeron. Pero fue genuino y verdadero, solo Dios lo determina. Porque Él sí conoce las intenciones. Nosotros podemos ver una cosa y el Espíritu Santo nos puede mostrar, pero el Padre conoce todo, absolutamente todo de nosotros. Dice que en el Brit Hadashah se usa
para limpiar la conciencia y el corazón del pecado por medio del sacrificio del Mesías. En general, purga significa la eliminación por parte de Dios de toda impureza. También lo hacía por el pecado de la culpa y el pecado, ya sea ceremonial, moral o espiritualmente. Entonces Yahweh nos sigue limpiando y podando, purgando, para que seamos como Él, como nuestro Mesías. ¿Listo? Entonces, esa ofrenda era aceptable para Dios. Vamos a ver lo último aceptable para Dios. El sacrificio quemado o una ofrenda hecha por fuego o era por holocausto era dulce sabor para el Eterno. Le complacía al Eterno, fue aceptable para él. Algunas de las razones para esto habían sido dadas y ahora se van a enfatizar. Como el sacrificio quemado fue ante todo un tipo de la ofrenda perfecta de Yeshua, ¿cierto? Es natural que sea agradable a Dios. Como el sacrificio debe ser sin mancha, perfecto, así que Yeshua fue ¿quién? Ese cordero sin mancha, sin defecto, que nos ha amado y se ha entregado por cada uno de nosotros. Eso lo vemos en Efesios 5:2. Dice, Yeshua, como se muestra en la ofrenda quemada, representa la consagración completa, la dedicación completa, la entrega total, la entrega de todo, para que pueda salvar a algunos. No, pero eso lo fue Yeshua. Entonces, porque el Padre dijo, porque el Padre lo envió como un ser humano, ¿para qué lo envió? ¿Solo porque Él lo podía hacer? Porque también el Padre a nosotros nos iba a dar la capacidad de santificación y de consagración a través del Espíritu Santo, ¿cierto? De ser similares a nuestro amado Yeshua. O si no, ¿para qué Él dice que nosotros lo imitemos? ¿O para qué dice que lleguemos a la estatura de Él? ¿Será que sí podemos o no? Naturalmente no. En nuestra carne. Por más de que usted haga cosas, sacrificios. Solamente se puede hacer a través de ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces el sacrificio quemado fue agradable a Dios porque reveló un deseo en el corazón de la ofrenda de dedicarse a Dios. El oferente dijo en efecto, Yahweh, quiero servirte, me estoy colocando sin reservas en el altar. No tengo nada para mí, acéptame en el sustituto. Tal actitud es un dulce sabor para el Eterno. Entonces mire la actitud que se debe tener. Quiero servirte sin reservas, sin cuestionamientos. Sin que tú me digas, sí Señor. ¿Y dónde se lo va a decir? A través de la palabra y a través de las personas que colocan el nombre suyo, de los siervos. ¿Qué pasa si Dios nos hablara directamente? Nos consume. Porque tanta santidad. Entonces Dios es tan hermoso que usa siervos, siervas. ¿Para qué? Para ser el instrumento y estorbarnos el camino. Y hacernos llevar cada día a que vivamos una vida completa en santidad. Entonces el sacrificio quemado era dulce sabor para Dios porque era una ofrenda voluntaria. Si fuera obligado, ¿será que era dulce para Él? No, porque se está presentando porque les toca. Se está presentando porque les toca dar una danza. Se están presentando porque les toca hacer la comida. Se están presentando porque si no, entonces me la montan. Perdón la palabra. ¿Sí? O me molestan, o me dicen, o me exhortan, o me regañan. Porque hay otra palabra que dice el pueblo, me regañan. ¿Será que el Padre lo regaña? ¿O el Padre lo cuida y lo ama? Usted no lo vea como un regaño. Véalo como que el Padre lo ama tanto. ¿Para qué? Para que usted pueda comprender, para que usted pueda hacer una ofrenda voluntaria. No obligado, hermano. Por eso le digo a usted, es el llamado para este tiempo también, de que usted se vaya a presentar, no vaya a ser obligado. No vaya a ser porque usted le toca. O si no, después. No, tranquilo. Hágalo porque usted, el Espíritu de Yahweh se le ha revelado a su vida
para que usted lo pueda hacer con entendimiento. Porque usted realmente quiere servir a Dios. Porque realmente usted se quiere entregar en consagración completa y genuina a Él. Hágalo por eso. Entonces era un olor grato porque era voluntario, no fue requerido, excepto en relación con otras ofrendas. Si un hombre había pecado, Dios exigía una ofrenda por el pecado, como lo veníamos hablando. Existe el peligro de que los creyentes hagan demasiadas cosas para Dios, aparentemente. No porque tengan un deseo intenso de hacerlo, sino porque es costumbre o porque se requiere. El deber de una gran palabra, el amor es mayor. No debemos minimizar el deber, más bien hay que enfatizarlo. Pero no debemos olvidar que el amor es una fuerza aún mayor y que correctamente entendido y aplicado cumple con el deber porque lo incluye. Entonces, ¿el amor es impuesto o voluntario? Entonces, ¿qué tiene que haber en usted y en su vida cuando nos presentemos como ofrenda de holocausto? Amor. Porque yo por amor me quiero entregar a mi Padre. Por amor lo quiero hacer. Y el amor nunca es impuesto. ¿A usted lo obligan a amar, Samuel? A mí no me obligan a amar. Yo amo porque así es el deseo de mi corazón hacerlo. Pero yo no amo porque me toca. Y tristemente vemos que la gente ama porque o ama porque es que si yo no estoy ahí, o aparentemente ama, ¿no? Porque eso no es amor. Está ahí porque si tuviera amor, era diferente. Entonces, ¿qué hace el amor? El amor, como es voluntario, hace que usted cumpla con el deber. Sencillo. Como usted tiene amor para servir, usted tiene amor por el Padre, usted tiene amor por la obra del Eterno, usted tiene amor por su escritura, usted tiene amor por el Mesías que fue el que nos redimió, usted tiene amor por Yahweh, ¿cierto? Entonces usted fácilmente sirve con alegría, con amor. Ese es el resultado del amor. El resultado del amor es que todo lo que usted hace, lo hace agradable, feliz. Todo lo hace con alegría. Señor, gracias por permitirme esto, gracias por esto, gracias por lo otro. Entonces, el deber siempre va a ser exigente, pero el amor es voluntario. Entonces, ya cerrando con este tiempo, que el Padre siga preparándonos para estos tiempos de Moadim y de fiestas.